El gráfico no se mueve de forma lineal, parece que el precio choca en techos y suelos invisibles. Pues bien, esos techos y suelos invisibles se denominan soportes y resistencias y se producen por una acumulación de ventas y por una acumulación de compras. Es una lucha entre las personas que quieren comprar y que quieren vender las acciones de bolsa. Por tanto, como ya comentamos, un primer sistema de trading y muy válido es cuando el precio llegue a una resistencia, pues la recomendación es la venta, porque el precio se va a dar la vuelta y va a caer. Y luego viceversa, cuando el precio llegue al soporte, la recomendación es la compra, porque el precio va a subir, ¿de acuerdo? Hasta aquí la teoría, bien, pero seguro que os asaltan algunas dudas, como por ejemplo, ¿la resistencia o el soporte es lo suficientemente fiable como para realizar la operación? Y otra duda es, si se produce una ruptura del soporte y la resistencia, ¿cómo podemos saber que es una ruptura verdadera y no una ruptura en falso para poder operar en ese cambio de tendencia? Pues bien, eso es lo que vamos a intentar explicar en este vídeo. Bien, hay 4 pautas básicas para dar importancia a los soportes y la resistencia. La primera pauta es la temporalidad. Un soporte o una resistencia tiene mucha más importancia en función de una temporalidad más alta. O sea, que si tenemos una resistencia en semanal, tiene más importancia esa resistencia que una que está en diario. Y por supuesto, los soportes y las resistencias que se encuentren en mensual tienen una importancia muy grande, muy alta. En el polo opuesto, los soportes y las resistencias que se encuentren en gráficos de 5 minutos o de 1 minuto tienen mucha menos importancia. Por tanto, soportes y resistencias en temporalidades más altas, más importancia. Soportes y resistencias en temporalidades más bajas, menos importancia. Bien, un soporte o una resistencia tiene más importancia por cuántas veces se ha probado. Si el precio ha impactado 2 veces en ese soporte o en esa resistencia, tiene importancia, pero tiene mucha más importancia un soporte o una resistencia en la cual haya impactado el precio 3 o 4 veces y no haya podido superarlo. Por tanto, el número de toques en soportes y resistencias es muy importante. Otra pista para averiguar si el soporte y la resistencia son fiables es el retroceso del precio. No es lo mismo que el precio llegue a una resistencia y haga un retroceso del 10% a que haga un retroceso de solamente el 6%. Si el precio golpea la resistencia y retrocede un 10%, es que hay una fuerte acumulación de ventas. Por tanto, esa resistencia tiene mucha importancia. Lo mismo se aplica a los soportes. Y el cuarto criterio para saber si un soporte o una resistencia es más importante o menos importante es el tiempo. Por tanto, tiene más importancia un soporte o una resistencia que permanece vigente durante un año que un soporte o una resistencia que permanece vigente durante un mes, ¿vale? O sea, el tiempo nos indica la calidad de ese soporte o esa resistencia y su fiabilidad. Bien, vamos a repasar conceptos sobre la fortaleza de los soportes y las resistencias y vamos a empezar con la temporalidad. Esto es un gráfico del IBEX 35 y como ya hemos dicho, una resistencia, un soporte, tiene mucha más importancia si estamos en un gráfico diario a que si estamos en un gráfico mensual. Siempre la temporalidad más alta va a tener mucha más importancia. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a gráfico mensual, como podemos comprobar, aquí tenemos una resistencia bastante fuerte, ¿vale? Que es la que engloba esta, los 11.700, 12.000 puntos. Entonces, si vamos y marcamos aquí una resistencia, más o menos por aquí, vemos que tiene 2 apoyos y que está en una temporalidad alta. Por tanto, esto es una resistencia AAA, es una resistencia muy fiable. ¿Qué sucede si estáis comprados en el IBEX? Pues muy sencillo, el IBEX empezará a hacer cosas raras cuando llegue a esos niveles y seguramente se dé la vuelta. Por tanto, una estrategia es cuando llegue el IBEX a este nivel, vender, ¿de acuerdo? Porque posiblemente se dé la vuelta. Otra forma para saber si el soporte o la resistencia es fiable es el número de toques. Por ejemplo, si nos quedamos en mensual, aquí tenemos también una resistencia, un soporte, disculpad, y aquí vemos que tiene 1, 2 y 3, ¿vale? Este soporte es bastante fiable. Si nos vamos a diario en el IBEX, seguro que encontramos también bastantes oportunidades. Por ejemplo, este soporte de aquí es muy fiable, ¿vale? Todo este nivel de aquí. Porque no es que tenga 1 o 2 toques, sino que el precio ha ido dudando durante mucho tiempo sobre este nivel. ¿De acuerdo? Así que este soporte, que además se extiende mucho en el tiempo, ahora lo veremos, es bastante fiable.
porque tiene muchos toques. Otra forma también para saber si el precio, la resistencia o el soporte tiene más importancia o menos importancia es el tiempo. Como podemos comprobar, este soporte de aquí es desde el 12 de julio hasta el 5 de diciembre, ¿vale? Son casi 6 meses, son 5 meses, pero tiene mucha más importancia que a lo mejor este soporte que se crea aquí, otro soporte que a lo mejor dure 3 meses o un mes o 5 días. La pista sobre el tiempo en los soportes es muy importante, ¿de acuerdo? Otra pista también es el nivel de los soportes y las resistencias cuando lo toca, cuánto se aleja de ese soporte y esta resistencia. En este caso, por ejemplo, en este soporte que es muy claro, podemos ver que se aleja, si tenemos aquí la regla, vemos que cuando toca se aleja tranquilamente, pues eso, un 5, un 6%, ¿de acuerdo? Y si vuelve otra vez a tocar este soporte, esta resistencia, se vuelve a alejar otro 5, otro 6%, ¿vale? Otro 7%. Entonces, este soporte es bastante fiable, porque en el momento que lo toca se aleja bastante, hasta que vuelve a hacer otro segundo intento. Por tanto, si queréis ver también la fiabilidad de un soporte, tenéis que estudiar los intentos que ha habido anteriormente y ver cuánto se ha alejado el precio. La ruptura en soportes y resistencias se produce cuando el precio se aproxima a estos niveles y los supera. Pero la pregunta es, ¿esas rupturas son fiables? ¿Cómo podemos saber si la tendencia ha cambiado? Pues bien, hay una serie de pautas. El primero es el criterio del 3%, y esto quiere decir que si el precio, por ejemplo, rompe una resistencia, deberá superar esa resistencia en más del 3%, como mínimo del 3%, para que se considere una ruptura válida. Lo mismo para un soporte, deberá superar ese 3%. Otro criterio para saber si la ruptura es válida es la del cierre diario. Si, por ejemplo, el precio durante la sesión ha roto el soporte o la resistencia, pero el precio vuelve a estar dentro de los niveles, no hay ningún problema, no se considera ruptura. Pero si el precio cierra por encima del nivel o por debajo del nivel de soporte, se considera un indicador a tener en cuenta de que ese soporte o esa resistencia han sido vencidos. Y luego otro indicador para saber, otro criterio para saber si la ruptura es verdadera es el volumen. Tenemos que estar pendientes siempre del volumen, y si vemos que esa ruptura de esa resistencia acompaña de un volumen creciente, es que la ruptura es válida. Bien, vamos a practicar todo lo que hemos visto sobre la ruptura de soportes y resistencias. Mirad, seguimos en el IBEX 35 y como podemos ver aquí tenemos una resistencia, ¿vale? Bastante fuerte. Y aquí vemos una ruptura. Nosotros, en el momento cuando estamos haciendo trading, nosotros no sabemos si la ruptura es en falso o va a seguir dando la vuelta, ¿vale? Bueno, un indicador para saber si el canal era el primero que hemos visto antes, el 3%. Aquí, como podemos ver, ¿cuánto se aleja? Aquí se alejó poco, se alejó un 3%, cuando en otras ocasiones se ha alejado, pues eso, hasta un 10, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya nos daba una pista sobre que ya estaba perdiendo fuerza esa resistencia. Entonces, ¿qué sucedió ahora? Lo siguiente. Como podemos comprobar en esta vela de aquí, cerró en diario por encima de la resistencia. Aquí ya tenemos un indicador, ¿vale? Siempre que se cierra en diario por encima de la resistencia, pues es un indicador como que va a haber una ruptura. Por otro lado, ¿qué tenemos también? El 3%, como hemos visto. Siempre que supere ese 3%, que en este caso es en este nivel, también hay ruptura. ¿De acuerdo? Pues hemos visto que ha renqueado un poco, ha roto, por tanto, ha habido ruptura, entonces ya se sabe que esta resistencia pasará a ser soporte, pero ya hemos roto. Y luego, por otro lado, el volumen. Si echamos un ojo aquí al volumen, lo sacamos aquí, como podemos comprobar, el volumen desde este lado de aquí, como podemos ver, cuando estaba en un rango, sobre todo a esta última etapa, el volumen estaba descendiente, y ahora, a partir de que ha roto esta parte de aquí, pues el volumen, como podemos ver, está creciente, ¿vale? Ha habido una tendencia creciente del volumen, ¿de acuerdo? Entonces, si acompañamos justo la señal del 3%, como hemos podido ver, el cierre diario, y luego aparte vemos que a medida que supera el volumen, la resistencia es creciente, como podemos ver aquí claramente, pues ya tenemos como que ya esa resistencia pasaría a ser soporte, ¿vale? Pero en ningún caso esperemos que vuelva hacia atrás. Entonces ya tocaría una compra, ¿vale? Porque ya se ha iniciado el cambio de tendencia.
Otro factor a tener en cuenta es el cambio de roles. Esto quiere decir que un soporte, cuando el precio lo supera, pasa a ser una resistencia. Y viceversa, cuando el precio supera una resistencia, este pasa a ser un soporte. Los criterios son los mismos. Cuanto más fiable haya sido un soporte o una resistencia, más importancia se le dará al cambio de roles. Por tanto, superar una resistencia marcada en mensual, esa resistencia tendrá mucha más importancia y podrá ser considerada como en un soporte en el futuro. Por tanto, tenéis que tener presente que los niveles de soporte y resistencia cambian sus roles. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es el cambio de roles, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas veces hemos trazado niveles de soportes y resistencias y en el momento que el precio rompe ese soporte o esa resistencia, esos niveles cambian el rol. Por ejemplo, aquí tenemos claramente una resistencia, el precio ha roto, como podéis ver, con todas las de la ley, cierra por debajo, supera el 3%, entonces ¿qué pasa? Que el precio, si lo podéis ver aquí, automáticamente se convierte esto que era resistencia ahora en soporte, ¿de acuerdo? Hasta que el precio al final se termina despegando, ¿vale? Entonces tenéis que tener muy presente ese cambio de rol y lo estáis viendo ahora mismo aquí en directo. Por tanto, resistencias que se superan pasan a ser soportes y soportes que se superan pasan a ser resistencias, ¿de acuerdo? Un claro ejemplo de cambio de rol es este. Marcamos estos niveles, aquí había un soporte y si lo extendemos un poquito vemos como el precio del IBEX 35 ha superado este soporte y al final se ha convertido prácticamente en resistencia, ¿vale? Hasta que al final ha sido superado por este. Por eso es importante tampoco fiarse mucho de los indicadores y fijarse más en la acción del precio. Y como podemos ver aquí, a raíz de esta ruptura ha habido un aumento de volumen. Lo podemos ver aquí claramente. Aquí ha habido una ruptura del precio y aquí ha habido un aumento considerable de volumen.